Bueno, la encontré muy modernizada, muy modernizada, muy linda, muy linda. Vaya, el barrio donde yo vivía ya había cambiado por completo de aspecto. Que en 86 ya era una España completamente distinta, un progreso tremendo, donde había una casa con los aldeanos allí y donde se metían las vacas. Me encontré ya con garajes, todos los muchachos trabajaban en las fábricas por allí. Fui al pueblo donde nací. Cuando yo me fui de allí, salí una madrugada a las 2 de la mañana para no ver lo que yo dejaba en mi casa. Quedaban 13 de familia y ahora me encontré que no hay nadie en la casa. Inclusive no me apeé de la máquina donde iba porque fue tanto la tristeza que entró en mi alma y en mi corazón que no he querido irme de allí enseguida. De la emigración masiva de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, se derivó un enorme cúmulo de consecuencias, tanto en los países de destino como en la propia España. Una de las más importantes consistió en el regreso de muchos de esos emigrantes, conocidos con el nombre de indianos, que establecieron un nuevo nivel de relaciones en el contexto económico de su país natal. Ya desde Lope de Vega, pasando por el insigne Jovellanos, el indiano fue tema obligado del mundo cultural español. Pero es en los siglos XIX y XX en que con más prolijidad se les alude, en ocasiones para arremeter contra ellos y en otras para apologetizarlos. El regreso masivo de indianos enriquecidos, sobre todo en torno a 1898, coincidió en Asturias con el creciente desarrollo de la minería y la siderurgia y el incremento del transporte ferroviario de las últimas décadas del siglo XIX, sustentados por capitales vascos, el capital autóctono y algún que otro capital extranjero. En ese contexto, la oleada de indianos invertiría en amplios sectores de la economía. Aunque 1898 es un año importante en el traspase de capital y en su inversión en sectores productivos, ya desde décadas anteriores, este fenómeno venía produciéndose de forma gradual, pero sólida. Existía toda una corriente historiográfica o de estudios acerca del tema que insistía en que antes del 98 los indianos invertían fundamentalmente en actividades improductivas y a partir de esa fecha comenzaron a volcar sus iniciativas y sus capitales hacia las actividades directamente productivas. Yo creo que a la luz de los estudios más recientes esta tesis no se sostiene del todo. Es decir, antes del 98 existen ya iniciativas industriales o iniciativas inversoras importantes por parte de los indianos y después del 98 gran parte de lo que quizás de forma abusiva se ha calificado como actividades improductivas por parte de los indianos siguieron existiendo. Es decir, quizás la fecha mítica del 98 es sin duda importante, pero no es absolutamente definitoria de un cambio de tendencia, de un cambio de actitud en la inversión de los indianos. Hay muchos sectores en que los indianos invirtieron con mucha asiduidad, quizás extrapolando sus experiencias de Cuba o aprovechando las nuevas oportunidades inversoras. Desde las décadas 60-70 del siglo XIX,
Era evidente la incidencia de sus capitales en el sector mercantil y en las empresas navieras, a través de las cuales se establecía el nexo principal entre Asturias y Cuba, así como con otras regiones españolas. Puertos como los de Gijón, Avilés, Luarca y Navia, entre otros, dan fe de la inversión. La familia González del Valle y Mariano Suárez Pola, provenientes de Cuba, son dos buenos ejemplos de participación. Suárez Pola devino accionista importante de la compañía naviera de Melitón González. Pero su eficaz inversora se demostró en la creación de las fábricas de losas y vidrios de Gijón, en comandita con Anselmo Cifuentes. Estas industrias se crearon en los momentos tempranos de la industrialización asturiana, con productos competitivos y de alta demanda. Otra rama creada con capital indiano fue la de Sidra Achampañada, que movilizó nuevas fuerzas productivas en los sectores industriales y agrícolas. Fábricas como La Cima y otras de capital proveniente de Cuba, así como El Gaitero de capital mexicano, dieron un impulso al nuevo producto. La siembra de la manzana para la industria utilizó la tierra como fuente de materia prima en sentido moderno y utilitario, y rompió el círculo cerrado de la economía de subsistencia. Iguales características tuvieron las industrias lecheras y azucareras, en las cuales invirtieron capitales indianos. Otras, como las de chocolate, cerveza y varios nuevos productos, fueron surgiendo en esa época. Una especialidad que nació en su relación directa con Cuba fue la industria publicitaria de la litografía, que desde 1872 surge en Asturias como desprendimiento de una empresa en Cuba del asturiano Manuel García de la Uz. La litografía puede considerarse reflejo de las inversiones industriales de la época y de su relación con la isla. En Asturias en aquel momento no había una litografía dedicada específicamente a ese tipo de productos. Entonces, de Cuba vienen a establecerse a Gijón y se crea la litografía Moré y Sobrinos. Curiosamente, en un proceso también casi paralelo al desarrollo de la historia cubana, a partir de 1898, es decir, con la pérdida de la colonia por parte de España, los Moré, que seguían teniendo una delegación litográfica en La Habana, transportan aquí toda la maquinaria, con lo cual amplían la producción de la litografía gijonesa. Amplían la producción introduciendo la metalgrafía, es decir, la estampación litográfica sobre hojalata, y por otro lado continúan sobre papel. Las inversiones inmobiliarias constituyeron un hito en el desarrollo urbano de Asturias, por cuanto dieron un impulso a la urbanización de las ciudades. El ensanche de Oviedo, a manos de Anselmo González del Valle y Santos Rodríguez, así como los de Gijón y Avilés, muestran la pujanza de un grupo de indianos con inquietudes inversoras en un sector privilegiado que permitía rentas altas y seguras, a la vez que ofrecía una imagen ostentosa de sus residentes. La banca fue otro sector privilegiado del capital indiano, especialmente el proveniente de Cuba. De las primeras casas de banco se conformaron los bancos más importantes de fin de siglo. Entre ellos se destaca el Banco de Gijón, que en 1899 estableció el indiano cubano Florencio Rodríguez. Este último banco fue quizás el que atrajo y acumuló los mayores capitales de Cuba y en especial las innumerables remesas de los emigrados a América. Las remesas fueron de gran ayuda a la población asturiana. Con ello pagaban rentas, resarcían a distintas hipotecas, lograban hasta resarcir a algún joven del servicio militar, y este era dinero que periódicamente entraba en Asturias. Aunque en menores cantidades, tuvo una importancia enorme, porque el hecho de esta remesa continua
fue uno de los factores también de entrada de capitales en Asturias y favoreció a la población. Esas esperadas remesas y la llegada de indianos con disímiles cantidades de capital fue propiciando muchas ventajas al campesinado, tanto en la tenencia de la tierra, las mejoras de las viviendas, como en la llegada de nuevas técnicas y hábitos sanitarios. Hacia finales del siglo pasado, cuando empiezan a venir los primeros emigrantes retornados, sobre todo de Cuba, pues traen unas técnicas, por ejemplo, unas técnicas nuevas. Por ejemplo, en la apicultura traían las técnicas de la apicultura moderna, que son las de colmenas de cuadros móviles. Entonces estas o bien las traían ellos en conocimientos adquiridos allí con la práctica de esa apicultura, dado que Cuba está cerca de Estados Unidos, que es donde se inventó la colmena de cuadros móviles, y otras técnicas de la apicultura moderna. Y entonces, en Cuba había una apicultura muy desarrollada. Entonces esta gente en la práctica allí pues trajeron unos conocimientos nuevos que fueron difundiendo entre sus vecinos. Después, por otra parte, también hay casos conocidos de gente que traía herramienta pequeña, herramienta que aquí no existía o se conseguía mal o era muy cara. Entonces, por ejemplo, carpinteros solían traer la herramienta que habían utilizado en Cuba, sobre todo cepillos, moldeadores. Y después, claro, con esa herramienta pues también la producción era mucho más fina, en el caso de la carpintería y la ebanistería, y también eso sirvió para mejorar un poco las técnicas en esas materias. Y es que el dinero, aquí ya no es tampoco la técnica, sino sobre todo el dinero que trajeron los americanos aquí a Asturias, pues sirvió para que el campesino, para que sus familiares compraran las tierras, y también para que mejoraran la casa donde vivían. Las casas asturianas antiguas, la más generalizada en el siglo XIX, era una casa de terrena, o sea, de una planta baja, donde solía haber una cocina, un cuarto para dormir y una cuadra. Y animales y personas vivían pues en estrecha convivencia, con lo cual las comodidades no eran muy grandes. Entonces el dinero que trajeron los americanos pues sirvió en unos casos, como se sabe, pues para construir grandes chalés y casas muy cómodas, y en otros para arreglar la casa antigua, y después en los casos más modestos pues sirvió también para construir lo que llamaban el cuarto. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se suele documentar en esta época también es lo que traían estos indianos que ocupaban estos cuartos y estas casas, eran normas de higiene que hasta esa fecha no estaban muy extendidas en Asturias. Pero indiscutiblemente, la mayor influencia en el campo asturiano lo constituyó el establecimiento de las fastuosas casas quintas, que construyeron los más poderosos por la significación emblemática del mito del indiano. Ellos, que emigraron pobres, erigieron sus enormes palacetes como constancia de su éxito y por evidentes razones afectivas y de origen. En consecuencia, la arquitectura de los indianos es una arquitectura atípica desde el momento que se implanta en el medio rural, no en el medio urbano, que es donde está la otra arquitectura burguesa, el lugar por excelencia de la otra arquitectura burguesa. Esto crearía un impacto espacial, un efecto paisajístico atípico, que tendríamos que imaginarnos ahora de la siguiente manera: un paisaje de 1900 en el que estaba el campo, casuchas populares de campesinos, hórreos y una pequeña iglesia. Y a partir de esa fecha de 1880 y 1900 empiezan a surgir, a proliferar chalés de indianos, construcciones de indianos de buenas trazas, de estilos cultos, etcétera, etcétera. El impacto era un impacto extraordinario que difícilmente nos podríamos imaginar hoy. Estas casonas surgen casualmente en la época en que el estilo ecléctico se había internacionalizado y fue el que más se avino al afán de los indianos de tomar de aquí y de allá cualesquiera de los elementos arquitectónicos para luego recomponerlos en sus mansiones. Por lo tanto, no hay estilo americano en la arquitectura que hacen los indianos en Asturias. A lo sumo, lo que podría detectarse son algunas soluciones que sí se pueden decir atlánticas o transatlánticas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la abundancia de terrazas,
terrazas como cubierta o terrazas adosadas a los edificios, a la vivienda. Me estoy refiriendo también a la presencia de formas abiertas como los porches en la planta baja o las galerías en la planta alta. Son todos soluciones arquitectónicas que no tienen razón de ser, que no son apropiadas al clima asturiano, templado y húmedo, pero que sí son apropiadas a esos climas cálidos de Argentina, de Cuba, de México, y que sí es posible que el indiano o el americano trajera de América y exigiera que se le implantaran en su vivienda un poco por mantener un vínculo sentimental con aquel país que lo acogió y que lo enriqueció. El asentamiento de los indianos en sus aldeas de origen garantizó una serie de transformaciones a la infraestructura de sus respectivos pueblos, que se vieron provistos de nuevos caminos, cementerios, traídas de agua, casinos, fuentes, iglesias e innumerables escuelas. Muchas de estas obras, especialmente las escuelas, también fueron construidas con la contribución en colectas públicas de gran cantidad de emigrantes, muchos de los cuales lo hicieron desde Cuba. Otras tantas escuelas y fundaciones fueron obras de filántropos, que mantuvieron siempre su preocupación por la sanidad, la vejez y sobre todo por la instrucción de los futuros emigrantes. Tenemos que tener en cuenta que la emigración se produce bastante por la cadena familiar, y consecuentemente el emigrante quiere que la oleada siguiente no tenga las deficiencias formativas que tuvo él. Como consecuencia, cuando tiene recursos, intenta crear una serie de instituciones que permitan la formación de todos aquellos asturianos que van a emigrar, de todos aquellos convecinos que viven en la misma aldea, en el mismo municipio, en el mismo entorno, y que cuando les toque salir hacia América, que es una de las expectativas que todos tienen desde la más tierna infancia, tengan una formación muy superior que la que tuvo el anterior. Las fundaciones en sí son unas aportaciones de capital que se establecen, repito, en vida o en muerte, y que intentan perpetuarse. Para ello, el fundador establece, en la mayoría de las ocasiones, un patronato que va a estar integrado por una serie de personas que le merecen confianza. En ocasiones figura alguno de su familia, de su propia familia, en otras ocasiones no, pero que va a ser el órgano rector de la institución para permitir que ésta se perpetúe, para permitir que ésta siga desarrollando sus fines. Fundaciones destacadas fueron las de los Álvarez Rionda, en Noreña, y la de Pepín Rodríguez en Coyoto, modélicas por sus calificadas dotaciones docentes. Constituían la avanzada de la enseñanza en técnicas comerciales e idioma inglés. Aquellas misteriosas fundaciones de comercio o de idiomas que aparecían en los lugares más remotos de la Asturias más rural proporcionaban al negociante asturiano en Cuba una mano de obra estratégica en sus empresas. Eran cuadros formados dentro de sus empresas y además eran una mano de obra muy dócil. Al fin y al cabo, aquel pueblerino que había salido de su comarca rural originaria le iba a estar agradecido de por vida al indiano por haberle llevado a un nivel de vida y a unas expectativas mejores. Pero además, las construcciones escolares formaban parte de un proceso gradual y lento de integración social, de tal modo que en una primera fase el indiano se convertía en el gran benefactor de su pueblo, posteriormente ocupaba algún cargo a nivel provincial o a nivel nacional de representación política, podía ser reconocida su labor a través de grandes cruces de beneficencia de Carlos III, de Isabel II, y finalmente eran las propias instituciones provinciales o locales las que solicitaban un título del reino. Al final, aquel proceso que había empezado en una escuela le permitía al indiano colocar en su tarjeta de visita un título de marqués o de conde. Bueno, pues yo lo considero como un hombre extraordinariamente generoso, muy asequible a todo el mundo, se trataba con todas las personas, le gustaba mucho recorrer las aldeas, compraba mucha fincabilidad para luego dársela a los colonos. Y luego ya, mi abuelo concretamente,
Pues al iniciar su carrera política, que fue diputado a Corte, él lo que hacía era invertir en Asturias y luego creaba una especie de colonos para captar votos en realidad, para su carrera. La historia del indiano enriquecido ha sido motivo de atención. Algunos obtuvieron títulos nobiliarios y otros, sin tenerlos, se convirtieron en figuras prominentes de la economía y la política. Sin embargo, fueron pocos los elegidos en comparación a los cientos de miles que escogieron el camino de la emigración. La vida de los emigrantes en general suele circunscribirse en la idea popular pues a la vida de los que consiguieron hacer fortuna, lo que supone pues el olvido de la inmensa mayoría de los que fueron a América o a Cuba en particular, una gran parte de los cuales no volvieron, en consecuencia nunca pudieron ser indianos, porque indiano solo era el que retornaba enriquecido. No volvieron, y si volvieron, pues volvieron tan pobres como se habían ido o poco más. Y yo creo que tendría mucho más interés conocer las vidas de esta inmensa mayoría que no la de esa exigua minoría de la que siempre se habla. Lo que no quiere decir que la vida y los éxitos de esa minoría carezcan de interés, también lo tiene, lógicamente, pero no se puede ocultar la realidad hablando solo de unos pocos y ocultando el fracaso o la desgracia de los más. Muchos triunfaron en los países de destino, pero ¿cuántos llegaron silenciosos y humillados? ¿A cuántos con cruel ironía los tildaron de maleta al agua o americanos del pote? ¿Cuántos miles de empobrecidos y enfermos de cuerpo y alma esparcen sus huesos en esta tierra? ¿Cuántos pudieron contar su historia de fracasos y frustraciones? Por suerte, todavía quedan algunos de aquellos regresados que al menos la salud los acompañó. ¿Se acuerda mucho de Cuba? No, ni poco ni mucho. ¿Por qué? Porque no me fue bien. Otros, apegados a sus pueblos en sus quehaceres cotidianos, esperan quizás que algún día sepan de sus ya lejanos seres queridos. No se sabe de ellas hace años. Hace años que desde la guerra de aquí no sé más de ellas. Ay, que se acuerde de nosotros. Que nos llame o que escriba, que escriba. Pero si nos escribiera, que se acuerde de los de Folgosa, de los tíos que tienen Folgosa. La historia no puede olvidarse. Todavía hoy son pocas las familias que no tengan la alegría o el dolor de un emigrante a Cuba y que no escuchen su nombre sin que la nostalgia los embargue. En Asturias, la Virgen de la Barca se apropia de los Juanes de la Virgen de la Caridad para sentir mejor al emigrado. En Asturias se percibe a Cuba, se ve a Cuba y se escucha a Cuba en rimas que el propio tiempo ha hecho viejas. Bueno, se cantaban, además. ¿No sabe ninguna? Pues sí, alguna, pero canto muy mal. Pero no importa, la puede decir incluso, la puede hasta decir. Sí, había una que decía, ¿cómo es? Cubana y agua la bella con tus murallas de guano, donde se pasea el cubano cuando el hambre lo atropella. Dice, me gusta por la mañana después del café bebido pasearme por La Habana con el cigarro encendido y dando una vueltecita llegar hasta el malecón y comprarme un papelón de esos que llaman diario y parezco millonario rico de la población. Y cantaban otra que decía, al amanecer el día y alumbrar el firmamento se oye en el campamento alegre toque de diana. Llega la tropa cubana a formar por compañías y el sargento al ser de día pasa lista diligente y yo contesto presente y pienso en ti, vida mía. Todos tenían un agradecimiento eterno a Cuba y una simpatía enorme, hasta el punto de que yo creo que
estaría casi a nivel de su patria de origen con la patria de adopción cubana. Yo les puedo contar una anécdota de una viejita que hace poco que se murió aquí, que tenía ya 98 años. Y un día le dije yo, Dios, mire, un día va a ir el hijo nuestro a darle una vueltina por ahí en el coche, abuela, ya verá que le llevábamos abuela. Dice ella, hija, si me llevaras a Cuba. Ustedes se cuenta una mujer con 98 años. Digo, si esta señora tiene todavía ilusión con volver a Cuba, ¿cómo no la vamos a tener los demás, que somos algo más jóvenes? Bueno, un recuerdo indefinido, siempre muy bueno, ¿eh? Y además, yo no sé si es una cosa que yo soy nativo, pero que no son nativos, pues encuentra cualquiera que encuentre que estuvo en Cuba. Se sabe seguir más espontáneo, más abierto y siempre soñando con Cuba.